explicación, se van a aburrir un poquitito con la explicación, pero les voy a dar un pantallazo de lo que son los 15 anexos y después la siguiente clase estaríamos haciendo ya algunas prácticas con los anexos para poder comprenderlos de mejor manera. ¿Ya? Bien, si tienen por favor o tengan a la mano los anexos, les voy a dar unos 5 minutitos. Entren, si no ustedes saben, ya han hecho el trabajo de presentación de la memoria. En la parte final de esa resolución encontramos los anexos. Entonces, por favor, les doy unos 5 minutitos, entren a las páginas y vean y tengan a la mano, por favor, por si no pueden seguirme con lo que son los anexos. Explicando rápidamente como hemos dicho, ¿ya? El anexo número 1 está destinado exclusivamente a lo que es el débito fiscal. Es decir, en este cuadro se van a identificar si es que hubieran habido casilla, bueno, esta se va llenando de acuerdo a cada uno de los meses, ¿no? Entonces vamos llenando para cada uno de los meses. En la casilla 1002 se debe consignar el total de los ingresos según los estados financieros ajustados por inflación, ¿no? Por lo tanto, debe coincidir este total de ingresos en el estado de resultados con las cuentas de ingresos que se tengan del estado de resultados. Por si acaso, este dato de los ingresos no es de las facturas, no es el libro de ventas, sino es de acuerdo al estado financiero, es decir, de la contabilidad. ¿Sí? De sus mayores debemos identificar, ir consignando estos datos de los ingresos. Ajuste por inflación. En esta casilla se consigna la forma, ya sea en forma mensual o global, como se ha hecho la actualización de los estados financieros. No se olviden que tenemos que presentar estados financieros actualizados a moneda constante. La siguiente casilla corresponde a devoluciones y descuentos otorgados en ventas, ¿no? Entonces tenemos devoluciones y descuentos que se hayan otorgado en ventas. Estos tienen que estar también registrados en cuentas específicas de gastos, ¿no? Porque si son de descuentos, por ejemplo, de ventas, es una cuenta de gasto. Devoluciones efectuadas y descuentos obtenidos en compras. Acá vamos a ir identificando todas las los descuentos, las devoluciones o descuentos que se hayan obtenido por periodo y estén registrados en cuentas de ingreso. Ingresos devengados en el periodo no facturados. Esto únicamente van a llenar esta casilla, esta columna, aquellas empresas que tengan servicios y trabajos en curso, ¿no? Aquellas que trabajan en base a devengados. Son pocas las empresas, pero bueno, también están definidas. Ingresos devengados en el periodo, facturados en periodos anteriores. Acá se debe consignar la facturación. En el caso de que sea una empresa exportadora, debe consignar los importes de exportaciones. En el caso de que se tratase de empresas que tengan ventas grabadas con tasa cero, como ser venta de libros, transporte internacional de carga, ¿no? Entonces ahí ellos, esas empresas que tienen tasa cero, pues consignan también en esta columna las ventas a tasa cero. Si nosotros no tenemos estas actividades, obviamente no las vamos a llenar.
Ventas de activo fijo y transacciones grabadas por el IVA no registradas en cuentas de ingreso. ¿Por qué nos está diciendo no registradas? Obviamente, cuando nosotros vendemos el activo fijo, me voy a permitir un ratito acá. Cuando yo vendo un activo fijo, ¿qué cuentas utilizo? Supóngase que estoy vendiendo una computadora, ¿qué cuentas utilizo? Si estoy vendiendo una computadora de uso de mi oficina, ¿qué cuentas utilizo? A ver, ¿cómo registro la venta de un activo fijo? Sería caja. Ya, caja. IVA débito fiscal. ¿Al debe IVA? Sí, IVA débito fiscal, ya que estamos vendiendo, genera el débito. Contra equipos de computación. A ver qué dice el resto. Crédito fiscal, dice. 20. ¿Débito o crédito? Estoy vendiendo una computadora de uso de mi oficina. A ver, un poquito más fuerte. A ver, el resto, tengo aquí 60 participantes. ¿Dónde está el resto? Voy a abrir. Sería licenciada bancos, crédito fiscal contra equipo de computación. Muchacho. A ver, caja. Estoy vendiendo un equipo de computación de mi oficina. ¿Qué? Tengo que clases, tengo que grabar. ¿Estás soldado? Tiene que grabar mi clase. Caja, ¿qué más? ¿Qué voy a... ¿Para que sale al esquel? Tiene que salir el equipo de computación, el activo fijo. Pero si yo estoy vendiendo, ¿qué genero? IVA débito fiscal. Genero. El débito es por si acaso al haber, nunca al debe, ¿no ve? Cuando es genero, es para ventas. Obviamente que aquí tengo el IT y el IT por pagar. Entonces, fíjense, cuando yo estoy vendiendo, no estoy utilizando una cuenta de ingreso. Estoy cerrando mi cuenta de mayor de mi activo fijo. A eso se refiere, por eso acá cuando especifica nos dice venta de activos fijos y transacciones grabadas por el IVA no registradas en cuentas de ingreso. Obviamente, cuando nosotros vendemos activo fijo, no utilizamos ventas, ¿sí? Y aquí tengo que utilizar equipo de computación, no puedo poner ventas, porque tengo que cerrar mi mayor de mi activo fijo. Otros ingresos no grabados. Cada que vean en estos anexos números y con paréntesis, quiere decir que si yo llenase algún dato acá, necesariamente tengo que irme a la parte inferior. Fíjense, acá dice 1, detallar los conceptos de importes de otros ingresos no grabados. Ahí podría tener, por ejemplo,
intereses financieros que no están grabados por el IVA. Entonces, si yo tengo por alguna razón, digamos, aquí un monto en diciembre, entonces me voy aquí a la casilla de abajo y digo intereses financieros y el importe y el total, ¿no? Que tiene que coincidirme con los importes totales que tengo en esa columna. Ingresos grabados o facturados, ¿sí? Entonces, ahí voy a consignar otros ingresos que pudiera tener, pero que están grabados por el impuesto, ¿no? Ingresos grabados o facturados. Algún otro ingreso, alguna otra prestación de servicio que podamos, alguna prestación que hayamos hecho, pero esta ya es la columna, ojo, ya matemática, ¿no? Entonces, aquí que dice, tengo que sumar A menos B menos C más D menos E menos F menos G menos H más I, más mis ventas, y menos J, ¿sí? Los ingresos no grabados. Esto, no se olviden que hemos sacado todos estos datos, hemos sacado de los mayores. Entonces, por lo tanto, no se olvide que el IVA grava el precio neto de venta. Entonces, lo que tenemos que hacer es la conversión al 100% de estas ventas y por eso este monto de ingresos grabados se lo divide entre 0.87 para lograr el 100%. Ingresos facturados en el periodo de vengado. Bueno, esto es cuando tenemos empresas que están trabajando en base a vengados. Total de ingresos grabados, operación, y el débito fiscal, que va a ser el 13% sobre la columna de ingresos grabados. Débito fiscal actualizado correspondiente a reintegros. ¿Qué es reintegros? ¿Qué son los reintegros? En el IVA, ¿qué se refiere cuando habla de reintegros? ¿Donaciones, Lice? Donaciones, se está refiriendo a las donaciones. Si nosotros tuviéramos donaciones, aquí nos está diciendo, ojo, no me está diciendo ponga el monto total de la donación, me está diciendo el débito fiscal correspondiente a reintegros, ¿sí? Débito fiscal correspondiente a reintegros. Posteriormente tengo débito declarado en el periodo según formulario 200 o 210. Fíjense que todo lo que hemos obtenido o hemos llenado en base a lo que es la contabilidad, todo esto está en base a la contabilidad, hemos hecho la conversión al 100%, ¿sí? Y comparamos con el débito fiscal correspondiente a reintegros. Si tuviéramos también reintegros, aquí dice número 2, entonces si yo tuviera alguna donación, pues me voy aquí a la parte inferior y digo donaciones, no sé a quiénes he dado y el importe correspondiente. Basta que nosotros anotemos en esta columna para que tengamos que irnos a hacer el detalle correspondiente. Y el débito declarado en el formulario, ya sea el 200 o el 210, y se hace una comparación del débito actualizado, el débito fiscal correspondiente y el débito fiscal declarado. Entonces, si tuviéramos diferencias, aquí va a saltar las diferencias y tendríamos que ir identificando de dónde son esas diferencias. Podrían ser, no sé, diferencias por redondeos, alguna cosa que podría generarse, ¿no? Pero más allá no debería generar esas diferencias. El anexo número 2, si ustedes se fijan aquí, lo que nos va a controlar es el crédito fiscal que ha declarado el contribuyente, ¿no? Entonces, aquí se hace el control respectivo a partir del crédito fiscal. Lo mismo. Saldo de crédito fiscal al inicio de cada mes, cuando estoy empezando, según mayores. Eso quiere decir que tengo que sacar de la
contabilidad. No tengo que sacar de mi libro de compras, no tengo que sacar de mis facturas, ¿no? Ni de mi formulario, sino me está diciendo de la contabilidad de tu mayor. Cuando estás empezando, ese saldo del mayor tienes que irlo identificando. ¿Cuál es el mantenimiento de valor que hemos calculado? Eso se va a dar en el caso de que hayamos tenido crédito fiscal acumulado, calculamos el mantenimiento de valor. Incremento del crédito fiscal del periodo según mayores. Cuando hablamos del incremento del crédito fiscal, se refiere a aquellas compras que se hayan realizado, ¿no? Debe de obtenerse eso también de los mayores, ¿no? ¿Cuánto es lo que se ha aumentado? Porque aquí estamos diciendo con cuánto he partido. Aquí estamos hablando de ese incremento del crédito. Incremento del crédito fiscal correspondiente a devoluciones recibidas, descuentos otorgados según mayores. Lo propio de nuestros mayores, vamos a identificar aquellas devoluciones y descuentos otorgados en mayores. Crédito fiscal comprometido del periodo para devolución impositiva CDI. Esto lo van a llenar únicamente las empresas exportadoras, ¿no? Cuando hacen su solicitud de devolución impositiva, pues deben registrar lo que es el crédito comprometido. Restitución de crédito fiscal. En el caso de que se haya ya restituido ese crédito solicitado, se va a consignar. Únicamente esto llenarán las exportadoras. Si es que existiese alguna reversión, ¿sí?, al respecto, pues en este caso se debe considerar y también efectuar el registro correspondiente de las reversiones que se puedan haber dado. Entonces, si tuviéramos reversiones, vamos a ir consignando en el detalle correspondiente. Débito fiscal compensado en el periodo según mayores. Esto va a salir de nuestro mayor, el débito. ¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, nosotros tenemos, ya es fin de mes? ¿Sí? Si ya es fin de mes, ¿qué hacemos? Hacemos la compensación y decimos débito fiscal contra crédito fiscal. ¿Verdad? Pues lo que nos está pidiendo es esta compensación que hemos hecho de acuerdo a los mayores. De acuerdo al mayor, el débito fiscal hay que considerar en esta planilla. Débito compensado en el periodo según mayores. Saldo al cierre del mes según estados financieros. Bueno, esto ya es la operación aritmética de todos los datos que hemos ido consignando. Después tenemos crédito fiscal por facturas correspondientes a meses anteriores o crédito fiscal por facturas registradas en meses posteriores. ¿A qué se refiere esto de crédito fiscal de facturas correspondientes a meses anteriores? Muchas veces, por ejemplo, estamos en, qué sé yo, declarando el periodo febrero y de pronto nos habíamos olvidado una factura del 31 de enero y decimos, ah, no pasa nada, como es del 31 lo llevo nomás a febrero y lo declaran, a eso se refiere. O crédito fiscal de facturas registradas en meses posteriores. No me llegó mi factura del 28 de febrero, bueno, ni modo, declarado y la declaro en marzo. Para no hacer rectificatoria nada, muchas veces directamente las rectifican. Entonces, acá debería identificarse si hay facturas que no corresponden a ese periodo. Saldo ajustado del crédito fiscal del periodo. Tenemos la operación aritmética y crédito fiscal declarado según el formulario 200 o 210, ¿no? Sabemos que el 200 es para contribuyentes no exportadores y el 210 es para contribuyentes exportadores. Si tuviéramos alguna diferencia que se vaya generando, pues también esta diferencia la vamos a registrar, tiene el numerito, inmediatamente en la parte inferior tenemos que detallar dónde o por qué se está generando esas diferencias. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor? Yo sé que esto cuando vayan llenando recién les va a surgir las dudas, pero les pido que me vayan siguiendo para que no tengan problemas en el momento de la práctica. El 200 es el normal que conocemos para contribuyentes no exportadores, ¿no? Todos los comerciantes, la mayoría utilizamos.
Y el 210 únicamente utilizan las empresas exportadoras que solicitan devolución impositiva. ¿Puede haber algunos exportadores que utilicen formulario 200? Sí. Aquellos exportadores que no solicitan la devolución impositiva, es decir, no solicitan la devolución del CDI, pueden llenar el formulario 200. Pero si solicitan devolución impositiva, obligados tienen que utilizar el formulario 210. Anexo número 3. El anexo número 3 se refiere o está referido a lo que es la determinación del crédito fiscal del IVA proporcional, ¿sí? ¿Quiénes tienen IVA proporcional? ¿Quiénes deben calcular el concepto de proporcionalidad? Aquellas empresas que tienen actividades grabadas y actividades no grabadas, ¿ya? Solamente, por ejemplo, si fueran empresas como una entidad financiera, va a llenar esto, porque tiene actividades grabadas y no grabadas. Una empresa constructora también podría llenar, porque tiene actividades grabadas y no grabadas, ¿sí? Entonces, todas aquellas empresas que tengan actividades que están grabadas por el IVA y actividades que no están grabadas por el IVA deben llenar este cuadro, donde detallan los ingresos grabados por el IVA y detallan los ingresos que no están grabados por el IVA. La mayor parte de las empresas, que son las que no tienen grabadas y no grabadas, no puedo agarrar y esto mandarlo en blanco. O sea, no puedo llenar este 1 porque tengo datos, este 2 tengo datos, el 3 como no me corresponde, yo no tengo actividades grabadas, no puedo mandar. Tienen que poner una leyenda aquí que diga no aplica. ¿Ya? Sí o sí lo tienen que mandar, pero le pondrían la leyenda cruzada acá que diga no aplica. ¿Ya? El anexo número 4. El anexo número 4 está destinado a verificar todo lo relacionado con el impuesto a las transacciones, ¿no? El impuesto a las... Acá tenemos total de ingresos grabados por el IVA, ingresos no grabados por el IT. ¿Qué ingresos tengo no grabados por el IT, por ejemplo? Ingresos por pensiones educativas. Correcto, el ingreso por pensiones educativas, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí debemos poner los ingresos que no están grabados por el IT. Ingresos grabados únicamente por el IT. ¿Qué ingresos tengo grabados solo por el IT? A ver, vamos a identificar. Si yo tuviera solamente y no están grabados por el IT, identifico esos ingresos, ¿no? Y el total de ingresos grabados por el IT, que es surge de la operación aritmética. Lo mismo, acá tenemos numeritos. Si tenemos numeritos y yo registro algún dato en esta columna, entonces tengo que registrar acá de dónde son esos conceptos, ¿no? Tengo que ir identificando. Pero, sin embargo, acá en el número 1, si ustedes se fijan, dice columna O menos la columna D del anexo número 1. Ojo, este total de ingresos no puedo agarrar de mis facturas, de mis libros. Me está diciendo, váyase al anexo número 1 y utilice la columna O. Esta menos la columna D me está diciendo, ¿no? Entonces la O, mi total de ingresos grabados, menos las devoluciones o descuentos efectuados, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado ahí cuando nosotros estamos llenando esta columna. Y si tuviéramos ingresos no grabados por el IT, también acá tenemos el detalle correspondiente de conceptos no grabados por el IT. Y si hubiera diferencias, tenemos la casilla en la parte inferior, el numeral 3, detallar las diferencias que
se hubieran generado, ¿ya? Este anexo creo que es uno de los más sencillos que nos va a permitir ir identificando. Lo vamos a poner aquí arriba para que no nos perjudique. ¿Sí? Anexo número 5. Mi anexo número 5 se refiere a la compensación del IT con el IUE. Si nosotros hemos compensado el IT con el IUE, pues vamos a ir registrando esa compensación, ¿no? Saldo del IUE pagado, el IT compensado y el saldo final del anticipo. Si nosotros no tenemos compensaciones, lo propio. Acá consignamos de forma cruzada, no aplica. Pero si nosotros hemos tenido las compensaciones, vamos a los meses que corresponda para hacer la compensación, la información respectiva, ¿no? Acá es saldo del IVA pagado, cuánto tenía de saldo, el IT que he compensado, cuánto he ido compensando y cuánto me queda de saldo final, es decir, el saldo del IVA es la operación aritmética menos el IT compensado. El RC-IVA está en el anexo número 6 y acá nosotros tenemos que detallar todo lo que se refiere a nuestros dependientes, ¿no? Entonces acá vamos identificando los sueldos y salarios, los bonos que se les ha pagado, las horas extras, los otros pagos y el total de pagos. ¿De dónde voy a sacar estos datos? ¿De dónde copio los sueldos, los bonos, las horas extras? De las planillas de sueldos, ¿sí? Esto voy a copiar de las planillas de sueldos. Ahí en mi planilla yo tengo cuánto es mi sueldo, cuánto es el bono que he pagado, las horas extras, ¿no? Otros pagos que pueda haber pagado, vacaciones, no sé, algunas primas, algún otro concepto. En ese caso también tengo que ir identificando si tuviera esos otros detalles. Total pagos al personal. Posteriormente tenemos remuneraciones pendientes de pago de periodos anteriores pagados en el periodo. Si nosotros teníamos sueldos por pagar, digamos, de diciembre, hemos ido pagando parcialmente, entonces acá se tiene que ir identificando esos pagos que se van realizando. Remuneraciones pendientes del pago del periodo analizado. Normalmente, este mes de diciembre siempre va a quedar pendiente, por ejemplo, cuando es cierre de gestión, porque creo que una mayoría, más del 90% de contribuyentes, pues el sueldo de diciembre lo pagan en enero. Son muy pocas empresas que de diciembre, el último día de diciembre están pagando, ¿no? Entonces, generalmente este es el dato que se va a quedar. Conceptos no sujetos al RC-IVA. Si yo tuviera ingresos que no están sujetos al RC-IVA, pues consigno también esos datos en la casilla número 2. Total remuneraciones pagadas en el periodo, que es la operación aritmética. Aportes laborales a seguridad social, lo mismo, esto saco de mis planillas, ¿no? En mis planillas yo tengo cuánto es mis aportes a seguridad social. Después tenemos el total de sueldos netos computables sujetos al RC-IVA según estados financieros, ¿no? Entonces, de acuerdo a mi estado financiero, voy consignando aquí. Eso quiere decir que tengo que sacar de mi mayor. Esto es sacado de mi planilla de sueldos. Esto saco de mi mayor. Total sueldos netos computables sujetos al RC-IVA según el formulario 608. Entonces, aquí comparamos con el formulario 608 y si existiese alguna diferencia, pues también en la parte inferior las vamos identificando. El anexo número 7 es un poco, bueno, cuando nosotros hacemos la práctica del IUE, normalmente hacemos un cuadrito que dice gastos deducibles, gastos no deducibles, ¿no? Entonces, ese cuadrito es el que aquí vamos a trasladar.
porque nos está pidiendo información respecto a los gastos y ingresos que sean computables en la determinación, ¿no? Ingresos, de acuerdo al estado financiero, ¿cuánto tengo? Tengo ingresos que están grabados por el IUE, ingresos que no están grabados por el IUE, tengo gastos deducibles y tengo gastos no deducibles. Entonces voy identificando para que me puedan hacer la verificación correspondiente. El anexo número 8 está destinado a ingresos no imponibles del IUE y otras regularizaciones, ¿no? Si tuviéramos algunos ingresos que no están grabados por el IUE y algunos ajustes o regularizaciones que tenemos que hacer, utilizamos normalmente, casi no se utiliza esta, ya saben, en las planillas, en los anexos que no vayamos a utilizar, me ponen de forma cruzada, no aplica, no pueden mandarlo en blanco. El anexo número 9 es el detalle de gastos no deducibles del IUE, ¿no? Y ojo, aquí me están pidiendo descripción del gasto no deducible. ¿Cuál es ese gasto? ¿En qué cuenta está ese gasto? Aquí tengo que identificar cuál es ese código de la cuenta. No es cuestión de que diga, este es mi gasto no deducible, sino en qué cuenta está registrada, bajo qué denominación está esa cuenta, cuál es la descripción del gasto no deducible y cuál es ese importe. Acá, por ejemplo, entonces vamos a identificar algunos gastos que hayamos, para nuestra determinación del IUE, especificado como no deducible, pero necesitamos identificar cuál es esa cuenta contable, cuál es esa codificación, es la variante de este anexo. El anexo número 10 es la información de pagos a beneficiarios del exterior, excepto actividades parcialmente realizadas en el país. Si nosotros realizamos pago a beneficiarios del exterior, sabemos que tenemos que hacer la retención del 12.5% correspondiente al IUE beneficiarios del exterior. Entonces, si lo hemos llenado, pues se lo consigna. Si no hemos hecho nada, ¿sí? Lo mismo, se pone no aplica y se lo guarda, ¿no? Entonces, acá, de todas maneras, cuando nosotros estamos remesando intereses o por servicios o algún otro concepto de dividendos, debemos ir identificando mes por mes, ¿no? Beneficiarios locales, beneficiarios del exterior, subtotales, remesas pendientes y los otros detalles más. El anexo número 11, en realidad este anexo es un anexo que controla todos los saldos de la parte tributaria, ¿no? Nos va a ir identificando todos los saldos que tenemos. Al margen de lo que ya hemos llenado ya estos anexos, van a cruzar también con estos saldos que nosotros vayamos a reportar. Ojo, saldos según estados financieros. ¿De dónde saco mis saldos según estados financieros? Si dice saldo según estados financieros, ¿de dónde voy a sacar? De nuestros estados financieros, dice. Correcto, en mi estado financiero yo tengo los saldos. Yo tengo saldos de anticipo para impuesto al IT, tengo crédito fiscal, crédito comprometido, ¿no? Y si tuviera otros datos, débito fiscal, IT por pagar, RS IVA dependientes, RS IVA retenido a terceros, retenciones del IT, retenciones del IUE, directamente de estos saldos. En otras palabras, son los saldos de los mayores.
Sí, tenemos aquí todos los impuestos. Todos los saldos de las cuentas relacionadas con operaciones fiscales. El anexo número 12 es la información de inventario. Esto está destinado a aquellas empresas que tienen productos con ICE. ¿No? Solamente las empresas que tienen productos con ICE van a llenar este anexo. Caso contrario, ponemos no aplica. ¿Sí? Las empresas que tienen productos grabados con el ICE es una de las empresas que más se controlan lo que son sus inventarios, productos en proceso, productos terminados, ¿no? Que mensualmente tienen que ir reportando. Entonces, de ahí trasladan la información del inventario inicial, los traspasos, ¿no? Toda la información relativa a lo que es este proceso. ¿No? Importaciones, ingresos totales, salidas por ventas, mermas, salidas por elaboración de terceros. Todo esto es para empresas con ICE. Lo mismo para productos grabados con tasas específicas. Deben ir identificando y señalando las tasas específicas. Entonces, acabamos con tasas específicas. El anexo número 14 también está destinado para productos grabados con ICE, ¿no? Y ahí van especificando las ventas de cada uno de los productos que estén. Si tienen 200 ítems, los 200 ítems, ¿no? Entonces, para cada uno tienen que ir identificando. Y finalmente el anexo número 15 está destinado para actividades parcialmente realizadas en el país y que realizan sus remesas. Sabemos que actividades parcialmente realizadas tienen un ingreso presunto del 4% y son estas remitidas o remesadas en su formulario 550. ¿Ya? Ese es un breve pantallazo. Yo sé que de pronto no les queda nada, sino cuando vayamos a llenar los formularios correspondientes, vamos a tener idea de lo que significa, cómo se llena cada uno de estos conceptos. Sin embargo, pedirles por favor que revisen la resolución normativa y vayan verificando también qué datos voy a consignar en cada uno de los cuadros. Estas ITCs, ¿quién las presenta? ¿Quiénes presentan las ITCs? Aquellas empresas, licenciadas, que tienen un ingreso mayor o igual a 1.200.000. Únicamente, ayer hemos visto eso, ¿no? Aquellas empresas que tienen ingresos superiores, iguales o superiores a 1.200.000, deben presentar los 15 anexos. Y presentan físicamente y también hay que llenarlos y enviarlos a través de la oficina virtual, correcto. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Licenciada, yo tengo una consulta. Por ejemplo, cuando hacemos una auditoría, no revisamos todo, ¿verdad? Sino que lo hacemos según al muestreo y nos vamos a aquellos puntos claves, aquellas cuentas donde hay mayor riesgo de que haya errores. En este caso, en una auditoría tributaria, ¿es lo mismo? ¿Al muestreo se revisa o hay que revisar así, anexo por anexo? Ya, en el mismo anexo, si te has fijado en el anexo de lo que es la presentación de estados financieros, ayer hemos visto cuando hacíamos el cuadrito qué empresas presentaban, cuándo presentaban y cómo presentaban. Posteriormente a eso, tienes el reglamento
Ya está el reglamento para la preparación de la información tributaria complementaria, que es lo primero que tenemos. Y tenemos ahí el reglamento para la presentación de estados financieros. Posteriores a este reglamento de lo que es los anexos tributarios, ¿ya? Tienes el reglamento para la emisión del dictamen tributario. Y en ese reglamento, no sé si lo tienes a la mano. ¿Lo tienes a la mano? No dice, no lo tengo. Ya, cuando veas la resolución, tienes el inciso A que te habla, después de lo que hemos visto de quiénes deben presentar, cuándo deben presentar, tienes el anexo inciso A, que es reglamento para la presentación de estados financieros con dictamen de auditoría externa, ¿no? Y ahí nos habla un poco de las responsabilidades del profesional, etcétera, etcétera. Después tenemos el inciso B, reglamento para la preparación de información tributaria, justamente para llenar estos anexos. Y posteriormente tenemos el inciso C, reglamento para la emisión del dictamen tributario sobre la información tributaria complementaria. Y ahí tienes a detalle los procedimientos. Por ejemplo, te dice para el IVA, ¿cómo tienes que revisar? Y ahí te dice el débito fiscal. Harás un relevamiento respecto a los ingresos, a las formas de liquidación, a la facturación, a la contabilización, ¿no? Y te da también el resultado del procedimiento como tal y te dice que utilizas pruebas globales sobre ingresos declarados, ¿no? Porque obviamente al 100% un auditor imposible prácticamente, ¿no? Entonces ahí nos dice, utiliza la prueba global anual por ejercicio que corresponda a los estados auditados, ¿sí? Y que están registrados con respecto a sus formularios 200, 210. Ahí también te dice cómo debes conciliar las declaraciones juradas con saldos contables, los procedimientos, las conciliaciones con los libros, te da todo el procedimiento de cómo revisar, pero trabajamos con pruebas globales por si acaso. Y posteriormente a ese detalle, y eso está para cada uno de los impuestos, para el IVA, para el ITE, para el IUE, para el RC-IVA, te dice cómo tienes que hacer, ¿no? Y finalmente después tienes dictamen tributario sobre la información tributaria complementaria. Ahí tienes ya los dictámenes, incluso tienes modelos de dictamen sobre la información tributaria complementaria, porque se supone que tienes que pronunciarte como profesional respecto a las ITCs, entonces ahí te dan incluso el informe limpio, el informe con salvedades, el informe con párrafos en énfasis, el de abstención, el de procedimientos mínimos, ¿no? Entonces ahí tienes ya incluso el formato del informe, cómo tiene que sacar. Les recomiendo, los que no han visto a detalle estos estados, incluso podrían aproximarse a las gerencias distritales, tienen unos folletitos donde está toda la resolución y les va a ayudar bastante a que puedan trabajar. No sé si con eso, por favor, aclaro tu duda. Sí, licenciada, gracias. Okay. Una pregunta, estos anexos y todas estas acerca de estas cosas, licenciada, se puede recabar, ¿no? Se puede pedir documentos aquí en la Jordán, ¿verdad? Impuestos nacionales. Claro, ustedes se aproximan, hay los folletitos, por ejemplo, esta de la resolución de lo que es presentación de estados financieros y de información tributaria complementaria. Entonces tienen ahí una compilación efectuada. Ahí pueden pedir y pues tienen impresos y es mucho más cómodo que estar leyendo la misma disposición. Bien, les voy a pedir entonces que por favor revisen estos anexos. El día lunes directamente vamos a hacer ya la práctica, yo les voy a plantear y ustedes me tienen que llenar esos anexos. Obviamente no voy a llenar para todos, ¿no? O sea, para algunas cosas sí les voy a dar algunos datos y para otros no les voy a dar datos, de tal manera que podamos practicar el llenado de esta síntesis. ¿De acuerdo? Sí, licenciada. Está bien, Pero, licenciada. ojo, estoy viendo que 1, no participan, 2,
Estoy preguntando algunas cosas, no sé si no están atendiendo, pero pareciera que tenemos dudas respecto a algunos conceptos de lo que es el impuesto. Es tribu 2, ya deberían ustedes estar manejando estos conceptos y no deberíamos tener pues ninguna duda, ¿no? Bueno, Rolando aquí me había hecho, sí, caja contra equipo de computación, IVA, débito fiscal y te a pagar. Rolando, sí, está bien, pero no te olvides del IT como cuenta de gasto, ¿ya? Bien, listo chicos, entonces por favor repasen y nos estamos viendo el día lunes, ¿ya? Que les vaya muy bien, buenas tardes. Saludos, Lice. Que les vaya bien, a estudiar, a estudiar. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, gracias.